Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir cuál es el medio usado por Dios para llamarnos. ¿Cuál es el medio usado por Dios para llamarnos? Hace 8 días estábamos hablando que Dios llama. Hablamos que Dios nos llama. Y surgió una pregunta que está en Mateo 22, en una parábola de la cena. En Mateo 22, 14, en la parábola dice Jesús, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y eso es muy conocido. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y nosotros compartimos que Dios llama de los que escogió. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús mismo diga, muchos son los llamados, pocos los escogidos, como si fuera el contrario? Entonces, vamos a aclarar ese mensaje. Para eso, la parábola de la fiesta de bodas está en Mateo 22, del 1 al 14. Usted la lee, la parábola del banquete de bodas. Está en Mateo capítulo 22, del 1 al 14. Esa parábola inicia, Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a el reino de los cielos. ¿Qué sucede? Jesús, la mayoría de las parábolas, cuando habla del reino de los cielos, no se refiere al cielo nuevo y a la tierra nueva. No se refiere a la nueva creación. No se refiere a la vida eterna. Las parábolas se refieren al reino de Dios aquí en la tierra. Entonces Jesús vino a predicar el evangelio del reino. O sea, ¿cómo se hace para vivir en el reino de Dios aquí en la tierra? Aquí en la tierra. Entonces la parábola, lo que está diciendo Jesús es cómo es el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces lo hace una semejanza a una fiesta, a unas bodas. Una fiesta, se casaron. Y dice que el señor que preparó la fiesta invitó a las personas para que fueran a sus bodas. Pero esas personas dijeron, estamos ocupados. El trabajo, los negocios. No podemos ir a su fiesta porque estamos ocupados. Recuerda que es el símbolo del reino de Dios aquí en la tierra, no de la vida eterna. El sistema, como piensa que el hombre se gana la salvación, asemejan estas parábolas a la vida eterna. Entonces, pensando de que uno es el que se la gana. Pero recuerda que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, que es lo que compartíamos hace 8 días. ¿Qué nos escogió? Nuestro espíritu. No es por lo que hagamos. Entonces, dice Jesús, ¿cómo es el reino de los cielos? ¿Cómo es aquí? Hizo una fiesta un señor e invitó a la gente que viniera a su fiesta y le dijeron, estamos ocupados trabajando y en los negocios, no podemos ir a las bodas. Envió a otros siervos a decirle que fueran a las bodas. A esos siervos que enviaron los mataron y no fueron a las bodas. Entonces cuando él vio que tenía todo preparado para la fiesta y nadie, envió otros siervos y dijo, traigan los cojos, los ciegos, todos los que van en la calle, los que vayan pasando, tráigalo a las bodas. Entonces se fueron y comenzaron a invitar toda la gente para las bodas y se llenó. Entonces cuando se llenó las bodas, el que preparó la fiesta salió a mirar la gente y había uno que decía que no estaba con traje de boda. Entonces la pregunta es, si todos estaban en la calle, no estaban preparados para la fiesta, ¿por qué uno le dijo que no tenía el traje de boda? Si todo el mundo no estaba preparado para ir a la fiesta. Es la parte espiritual. Entonces cuando él salió y vio a la gente, dijo, oiga, usted no tiene el traje de boda.
no puede participar del banquete, por favor me lo sacan. Y sacaron al Señor. ¿Qué es? El reino de Dios aquí en la tierra. Dios llama. Entonces cuando Jesús dice en Mateo 22:14, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces llamaron a muchos, pero cuando llegó el Señor de las bodas vio y uno no tenía el traje de boda y lo sacaron. ¿Qué es el traje de boda? Para disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra es necesario vivir conforme al principio del reino. En Colosenses dice, vestidos como escogidos de Dios. Y ese vestidos es la manera de nosotros pensar y de actuar. Entonces, cuando Jesús dice, muchos son los escogidos y pocos los llamados, significa es que de entre todos los que Dios llama, muchos, como en la parábola del sembrador, por diferentes razones, no se da fruto. Ese vestido de boda es la manera de actuar. No se refería a un traje, porque es el reino de Dios aquí en la tierra. Para disfrutar del reino, en la parábola del sembrador, sale y siembra la palabra, y dice que hay personas que todos oyen la palabra, pero unos por las preocupaciones de la vida no dan fruto. Otros por el engaño de las riquezas no dan fruto. Y así comienza la parábola a contar por qué muchas personas no dan fruto, siendo que llamados, siendo que es escogido y Dios lo llama, oye la palabra y no da fruto. Entonces cuando Jesús dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entre todos los que Dios llama, unos pocos llegan a dar fruto, que dice que son los que perseveran en la palabra y llegan a dar ¿qué? Fruto. Entonces ese no se refiere a la vida eterna, no se refiere a eso. Entonces vamos a continuar con la prédica en donde quedamos hace 8 días. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Aquí el versículo dice, ¿cuál es el medio que usa Dios para llamar? ¿Cuál es el medio que usa Dios para llamar? En el tiempo de gracia. Dios en el antiguo pacto, por ejemplo, a Moisés se le apareció en la zarza, en un arbusto verde que no se consumía, seguía igual. Entonces Moisés le llamó la atención y se fue a ver cuando le dijo Moisés, Moisés, y le habló desde la zarza. A otros Dios los llamó con la voz, la parte audible, y la persona escuchaba, Abraham, Jacob. A otras personas, como el profeta Samuel, estaba durmiendo y pensaba que el sacerdote lo estaba llamando. Y si iban del sacerdote, decía, ¿me está llamando? Y le decía, no, vaya, duerme que yo no lo he llamado. Y volvía, escuchaba el nombre y se iba donde el sacerdote, ¿usted me está llamando? Que no. Entonces el sacerdote le dijo, el que lo está llamando es Dios. Entonces era una manera audible. Ahora Dios no llama así. Dios no llama así. ¿Cómo llama a Dios? Por medio del evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? La gracia de Dios. La palabra. Ese es el evangelio. Dios llama por medio del evangelio. Entonces dice que ahora que le da gracias a Dios en el versículo 13, que nos haya escogido desde el principio. Dios escogió a todo su pueblo desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Todos los espíritus de Dios, Él nos escogió. Entonces nosotros escuchamos y leemos el evangelio no para ganarnos la salvación eterna, no para estar en cielo nuevo y tierra nueva, no. Dios te llamó primero para que nos demos cuenta, que usted se dé cuenta que tiene la salvación ganada. Que absolutamente nada
puede interferir en que usted esté en la presencia de Dios. Nada. Pero el evangelio lo que te muestra es que te llamó para que disfrutes de una vida plena aquí en la tierra, que solo Él la brinda por medio del evangelio. Y Dios te llamó para eso. ¿Cómo lo hace? Por medio del evangelio, al predicar. Y dice que por medio del evangelio fue que Él nos llamó. Jesús dijo, yo soy el camino. La generación que nosotros nos tocó vivir y la que está entrando, cada día va a ser de mayor confusión. Hay mucha información, pero Jesús dijo, yo soy el camino. Hay una sola manera de vivir para disfrutar de la vida plena aquí en la tierra, y es por medio de conocer el evangelio para aplicarlo. Y Dios nos llamó para eso. ¿Cómo lo hace Dios? Por medio de la predicación. Vamos a ir a 1 Corintios 1:17. 1 Corintios capítulo 1:17 dice la palabra, Pablo es el que está hablando, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vamos a repetirlo. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Para qué Dios llamó a Pablo? A predicar. Dios llamó a Pablo, se le presentó y Pablo lo vio y lo escuchó. Lo vio y lo escuchó. Le reveló la gracia, el evangelio, y Pablo la dejó escrita en cartas, lo que tenemos ahora en la Biblia. El método de ahí en adelante para llamar a todos los escogidos es por medio de la predicación. ¿Qué es la predicación? Contarle a otra persona de la palabra de Dios. Cuando escuchamos predicar, caemos en el error, que es lo que estamos haciendo en este momento, que una persona está un domingo y le habla a 4, a 5, a 10 o a un estadio y está predicando. Entonces, cuando escuchamos predicar, nos imaginamos mucha gente. No, predicar es que usted le cuenta a su amigo, a su familiar del evangelio. Y dice Pablo que Cristo no lo envió a bautizar, que es un rito que hace parte de la ley. ¿Por qué? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Jesús, cuando muere y resucita, es donde está centrado todo el evangelio. Nosotros Dios nos lo muestra y debemos de contárselo al amigo y al familiar. Solamente predicar, solamente contarlo. La palabra dice, uno siembra, otro riega. ¿Quién da el crecimiento? Dios. En tanta confusión que hay, donde cada día va a haber un mayor vacío. Mira, si antes había angustia existencial, si antes el hombre no le generaba plenitud cuando todo era tan lento, imagínate a medida que aumenta la ciencia, la velocidad, donde la cantidad de maneras de vivir, la tecnología, el bienestar que está generando el hombre, pensando que eso le va a generar plenitud, cada día el hombre va a tener un mayor vacío. Y por eso se abren muchas puertas tratando de llenar ese vacío en el alma, de sentirse bien. Y todo lo que el hombre hace para tratar de sentirse bien, no lo consigue, porque solo lo logra la palabra de Dios, la gracia. Y Dios te ha llamado a esa vida tan maravillosa. Y Dios nos usa para contarle la palabra al otro. Solo tenemos que predicar. Entonces, todo está centrado ¿en dónde? En lo que hizo Jesús cuando murió y resucitó. Dios, cuando llamó a Abraham, hablamos de los propósitos, Dios no le dijo a Abraham, váyase por todo el mundo a contar que yo existo. El propósito de Abraham era que iba a empezar a formar su pueblo, que vemos ahí que es Israel, y que en él estamos benditos nosotros, todo el pueblo espiritual de Dios. Ese era el propósito de Abraham. Cuando llama a Moisés y le entrega la ley y aparecen el sumo sacerdote y los sacerdotes y el pueblo de Israel está formado ya
en su tierra, la que vemos ahí, Dios nunca le dijo al sumo sacerdote o a los sacerdotes, váyanse por todo el mundo y monten templos y enseñen a hacer ritos, enseñen cómo se mata el cordero, enseñen cómo son los ritos para el pecado. No, no. Pero cuando llamó a Pablo, le reveló el evangelio y a Pablo sí le dijo, viaje. Pero no hablar de la ley, porque la ley no justifica a nadie, porque la ley no hace perfecto a nadie. ¿Viaje para qué? A predicar el evangelio. La buena nueva, la gracia, lo que nos genera vida, lo que genera plenitud sobre la tierra. A eso llamó a Pablo. Entonces Pablo dice que él no predicó con sabiduría. Hace 8 días hablábamos que Pablo era torpe para hablar. El evangelio, no pensemos que usted tiene que convencer a la otra persona. O cómo le hablo, que es que yo no sé hablar o yo no he estudiado. ¿Y cómo le habla para convencerlo del evangelio? No, porque es que el evangelio es de fe. El evangelio, quien llama es Dios y quien alumbra el entendimiento es Dios. Para que la persona se vea que está limpio, santo, que es perfecto. Para que se vea que es un bendecido y que tiene aquí sobre la tierra para él todo un banquete servido en la parte laboral, económica, para que disfrute de una vida plena económicamente y con bienes sin tener que mirar al lado porque aparece la envidia. ¿Y quién hace eso solamente? Dios. Nosotros que tenemos, contarle la palabra en nuestra manera de hablar, cada uno, en la forma que tenemos cada uno, contarle lo que hizo Jesús cuando murió y resucitó. Es predicar, y sí que es necesario que hablemos la palabra en este tiempo de tanta confusión. Por eso en los objetivos de la congregación que compartimos al inicio, está mejorar toda la parte virtual. Para eso tenemos que hacer inversiones en la parte virtual para que la palabra corra. Cada día llegan mensajes, me llegan mensajes que me dicen, Amaury, mira, están hablando de gracia. Y lo escucho, una confusión. Y después la persona me dice, sí, no, ese no era. Pero esas personas tienen mucho dinero, han invertido mucha plata en contenido y pagan la publicidad y ruedan eso. Recuerda que cuando a usted le llegan muchos mensajes es porque eso es pagado. Nosotros tenemos que llegar a ese punto, a rodar el mensaje de la verdad, predicarlo. Y un medio es el internet, un medio son las redes sociales, que es lo que vamos a orar para lograr nosotros como congregación hacer eso. Nosotros hemos pasado pandemia. Si nosotros pasamos pandemia, no solamente que estemos presentes, sino como congregación que no desaparecimos, es porque Dios tiene el propósito para usarnos a todos nosotros, para predicar el evangelio. ¿Qué nos corresponde solamente predicar? Porque es la manera que Dios llama a una persona. A veces pensamos erróneamente que Dios llama por medio de las circunstancias. Entonces, porque una persona tiene dificultad en cualquier área, puede ser familiar, social, económica, problemas en el trabajo, con los hijos, entonces que ese problema, él llega y se reúne a escuchar la palabra y que por eso fue que Dios lo llamó por el problema. No, Dios no usa los problemas para llamar a alguien. La manera de llamar a Dios, ¿cómo es? La palabra. Predicar, contar la palabra, que la persona por la circunstancia, sí hábleme porque donde he ido sigo igual con problemas, a ver lo escucho y escucha la palabra. Él no llega al evangelio por el problema, llega es porque escuchó la palabra y si escuchó la palabra es porque es un escogido y Dios lo está llamando, no nosotros. Recuerda que Dios, la persona que te compartió no es quien te está llamando ni una denominación. Dios te está llamando a cada uno de nosotros, Dios mismo, uno no la cree. Como llamó a Pablo, como llamó a Abraham y a Moisés, Dios te está llamando. Y un propósito de él es que nosotros, ¿qué? Prediquemos el evangelio. Porque cuando contamos la palabra al amigo y al familiar, él es quien llama, no nosotros. En medio de la confusión, nosotros no sabemos quién Dios va a llamar. Y cada día
Le repito, uno le dice, no, cuando usted crezca profesionalmente y llegue acá, usted se va a sentir pleno, bien. Solo el que llega acá arriba sabe que cuando llega ahí, pleno, pleno. Me dijeron que cuando llegara aquí a esta cúspide va a estar pleno. ¿Pleno? No te genera plenitud. Estaba por acá con baja economía. Full economía. Me dijeron que cuando llegara a tener full economía iba a estar pleno. ¿Pleno? ¿Dónde está eso? Cada día va a haber más confusión, familia. No significa que no vas a llegar a tu límite profesional. No significa que usted no vaya a tener una buena economía. No significa eso. Esas dos cosas, la buena noticia es que hace de parte del reino. Eso está incluido en el banquete. Pero quien te genera plenitud de vida es Jesucristo el Señor. La gracia, la verdad, no los ritos, no la penitencia, no la doctrina del hombre. Dios que vive en ti, que te llamó a una relación personal. El que vive en ti te genera vida en el interior. No entendemos cómo. No entendemos cómo. Entonces usted va a tener su nivel profesional arriba y usted se va a sentir pleno, pero no por el nivel profesional. Dios te lo genera. Vas a tener una economía abundante, pero no por eso es que te vas a sentir pleno. Por Dios que vive en ti te lo genera. Entonces la gente dice, no, él está pleno por la economía y se desarrolló profesionalmente. No, es Dios que vive en ti que genera eso. El error del mundo es eso es parte del reino. Por eso dice que el reino es de productividad, llegar al 100, pero eso no genera. Es Dios, familia, y Dios nos lo ha dado a nosotros lo estamos disfrutando y nos quedamos a veces callados. Tenemos que predicar, contarle a dónde, al amigo, al familiar. Usted no tiene que dejar de hacer nada. Donde se encuentre, contarle vida, porque usted no le va a contar un rito, usted no le va a contar una penitencia, usted no le va a contar un sacrificio, usted no le va a contar una ceremonia, usted no le va a contar de un sitio especial que allá es que Dios se mueve, usted no le va a contar de un lugar por allá que es especial, que se mueve Dios, no. Usted le va a contar de vida que Dios vive en él y él no sabe eso, él no la cree. Y usted lo único que tiene es contarle. ¿Quién lo va a llamar a él? Dios, cuando usted le cuente. La manera es por medio de la predicación. Y en la predicación, ¿y qué está centrado? En Jesús cuando murió y resucitó. Vamos a leer, entonces, para que lo busquemos, 1 Corintios capítulo 1, versículo del 18 al 24. Es decir, lo tenemos que buscar. Entonces lo buscamos en la casa, los que estamos aquí. Recuerde que aquí tenemos la Biblia. Tenemos aquí la Biblia. Tenemos la Biblia acá. Ahora tenemos la Biblia en más partes. Usted la tiene en el computador, si está en la casa. Entonces busquemos 1 Corintios capítulo 1, versículo del 18 al 24. Y el que lo tenga, por favor, lo lee. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Gracias.
Vamos a mirar lo que dice 1 Corintios del 1, del 18 al 24. Entonces, en el versículo 21 dice que a Dios le plació. ¿Quién colocó el medio? Dios. Puede ser otra manera. No, la única manera que Dios llama es esa familia. No hay más. Que usted escuchó, que lo inventó. No. La única manera es esa. Versículo 21 dice que ya en la sabiduría de Dios, o sea, en su infinita sabiduría, soberanía, Él, para conocer a Dios, para que Él llame y lo conozca y se revele, es por medio de la predicación. Y el versículo lo identifica como la locura de la predicación, como algo loco. O sea, no es algo razonable, no es lógico. Venga, hagamos otra estrategia para atraer gente. Hay una estrategia nomás, que usted disfrute del reino de Dios, que usted disfrute de la gloria de Dios aquí en la tierra, que usted disfrute de la relación con Dios. Dios te coloca a hablar. Dios es el que hace que usted le cuente al amigo y al familiar. No hay más. La locura es loco. ¿Cómo por medio de que usted le cuente a alguien, Dios lo va a llamar? No más. Es contarle. Y dice para la salvación. Esa salvación no es la vida eterna. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ya estamos escogidos. Mira, alguien en la tierra, ejemplo, en la Amazonía, hay tribus que viven aún desnudos, que no están absolutamente alejados de toda la tecnología, todo lo que vivimos ahora. Ellos viven como si fuera la prehistoria allá, desnudos. Esa persona, si el Espíritu de Dios es escogido, nunca ha escuchado de Dios, nunca. El Espíritu, él piensa que el sol es el Dios, que la luna, que la tierra. Su Espíritu va a ir a la presencia de Dios. El evangelio, cuando dices la salvación por la locura, la predicación, esa salvación es salir del engaño de aquí de la tierra. La persona, aquí el indígena, o por ejemplo en la China, que son budistas, o en la India, que tienen tantos ídolos, y no escuchó nunca la persona de Jesús, de la palabra, el evangelio, nunca, y la persona pasa sobre la tierra y parte, si es un escogido. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nuestro espíritu, Él lo escogió desde antes, Él va a estar en la vida eterna, porque escuchar el evangelio no es para salvarnos de ir al infierno, que es el miedo que nos colocan. Usted escucha el evangelio para que se salve de ir al infierno. No, el evangelio, la salvación es para poder disfrutar de la vida plena aquí en la tierra, salvarnos de las obras de la carne. O sea, transitar en la vida, por ejemplo, sin la avaricia, sin la codicia, la promiscuidad, donde el hombre está colocando muchas maneras de vida, de cómo vivir plenamente, y muchas formas, pero todo eso es humano, terrenal. Cuando la persona transita por ese camino, encuentra vacío, llega a un precipicio, sin fondo. Pero cuando Dios nos llama y comenzamos a conocer el evangelio, nos salva de eso, porque tenemos vida, plenitud en el alma. Plenitud en el alma. Bueno, entonces eso es muy importante, lo que dice salvar por la locura la predicación. No es cuerdo. Humanamente el hombre hubiera generado estrategias para llamar las personas. No. Dios, ¿cuál usó? Él muere y resucita. Lo que él hizo por fe lo revela y se lo muestra a alguien. Ahora usted cuéntelo a su entorno. Los que estamos aquí es porque alguien nos contó la palabra. Y la otra persona que llegó es porque su entorno le contó la palabra. Usted no tiene que dejar de trabajar, no tiene que dejar de estudiar, no tiene que dejar de hacer sus hobbies, nada. Donde nosotros nos movemos es el entorno nuestro que le contamos. Ahora, por las redes sociales, pues los seguidores. Si usted lo comparte en la red, sus seguidores van a poder escuchar la palabra. Pero hablándolo en la parte de las redes, es su entorno en las redes sociales, lo que lo están siguiendo. Entonces,
¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Dice el Evangelio, es predicar el Evangelio. ¿Sí? No nos debemos de avergonzar de él. Entonces dice en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Qué es la palabra de la cruz? Es lo que hizo Jesús cuando murió y resucitó. Y eso es lo que predicamos nosotros, lo que predica el Evangelio de la gracia. ¿Qué es lo que predicó Saulo de Tarso? Que es Pablo. Pablo, siendo judío y fariseo de la ley, Dios le revela la gracia y deja la ley a un lado y comienza a contarle a los judíos que Cristo ya vino y que ya fuimos bautizados. Por eso él dice en el versículo que compartimos antes, yo no bautizo a nadie, él no me mandó a bautizar, sino a predicar el Evangelio, que ya estamos bautizados en el Espíritu, estamos limpios. El agua es un rito, es un símbolo que hace parte de la ley. Pero también que nos circuncidó, eso sí no lo hace nadie. Nadie del sistema religioso usted escucha que lo van a circuncidar, no. Eso solo lo hacen los judíos. Pero la circuncisión dice que nosotros fuimos circuncidados, que nuestro espíritu está limpio. Entonces, vernos limpios, santos, plenos, personas que nos vamos apartando del mal por conocimiento, por lo que Él hizo. Entonces, lo que nos dice la palabra ahí de 1 Corintios, del 1, del 18 al 24, nos dice que todo está centrado en lo que Él hizo. Y todas las personas están buscando cosas diferentes. Entonces, sabiduría, ¿sí? Los griegos, mensajes como más intelectuales, cosas naturales, pero no, es uno solo. ¿Qué es? Lo que hizo Jesús cuando murió y resucitó. El próximo mes el mundo ya está preparando para celebrar lo que se llama la Semana Santa. ¿Y qué se hace en la Semana Santa? Recordar lo que hizo Jesús en la tierra cuando él comenzó a caminar, que entró a Jerusalén a predicar y que los milagros, que la Pascua, murió y resucitó. Cada año se repite lo mismo, cada año se repite lo mismo, cada año se repite lo mismo. Y Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura. Y a los que se pierden no se refiere a los caídos. Al que se pierde es el que Dios no ha llamado. Es que si Dios no llama, no entiende por qué es locura. Cuando Jesús muere y resucita, resulta que eso no es para que lo repitamos cada año, saber que Él murió y resucitó y volverlo a ver y volver a ver las películas. No. En lo que no se vio, en lo espiritual, ¿qué hizo Jesús? En lo espiritual, pues que venció el diablo, que nos trasladó el reino de la luz, que nosotros vivimos en la luz, solamente que en la mente está la carne, que es como las tinieblas, lo que entenebrece nuestra mente, y hacemos cosas del mal, promiscuidad, envidia, odio, pero es por falta de conocimiento. Dios nos llama y comenzamos a conocer eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros debemos cada día saber que Dios te llamó porque al escuchar la palabra hizo clic. Y ese clic, como cuando usted enciende la luz, eso lo hace Dios, no nosotros. Mucha gente alrededor nuestro escuchó la palabra. ¿Por qué me afirmé en la palabra? ¿Por qué los otros no? No depende de nosotros. No es nuestra inteligencia. Es Dios quien te llamó y te mostró la palabra. Todos escuchan el evangelio, pero de todos los escogidos, Él llama. ¿Quién llama? De los escogidos. Entonces, aquí en la generación hay muchos escogidos de Dios, pero Dios es el que llama. Y ese llamado es un privilegio. Es un privilegio. El llamado de Dios. Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Como la clave es contar la palabra y en la época no había absolutamente ningún medio de los que tenemos ahora. Pablo lo que hacía era viajar. Recuerda que Dios le dijo, usted tiene que salir a correr la palabra, viajar.
Cuando Pablo viajaba en los lugares, quedaban personas. Ejemplo, Timoteo. Entonces Pablo se iba y quedaba Timoteo. Y le dice Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Predica la palabra. ¿Qué es predicar la palabra? Un familiar suyo, un amigo que le cuente una dificultad o un problema de cualquier área, la solución es la palabra de Dios. No, esa no es mi solución. Yo necesito es 10 millones, pagar la deuda y esa es la solución. No. La solución no son los 10 millones. La solución es que Dios alumbre el entendimiento, que llame respecto a la relación con el dinero y cómo se debe vivir aquí. La solución no es los 10 millones que necesito pagar ya para quedar tranquilo. Porque llegan los 10 millones y usted paga y se encuentra el amigo a los 3 años y necesita son 50 ahora. Y se lo encuentra a los 8 años y ya necesita son 100 millones ahora. Entonces, la solución, cualquier problema de un familiar, un amigo, por favor, cuéntele la palabra. Cuéntele la palabra. Problemas familiares, la solución, la palabra. Hay que predicar la palabra. Dios es el que llama, no nosotros. Dios es el que llama. Nosotros debemos de orar es para afirmarnos en esa relación con Dios. Que cada día sea más claro que la gracia es la verdad. Porque como congregación, Dios es el que nos afirma ahí para predicar la palabra. Entonces, si notamos, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Recordemos, Pablo era judío y hacían todos los ritos de la ley. Ya Pablo dejó todos los ritos, dejó los sacrificios, las penitencias, todo eso. Pablo, ¿cómo vivía? Por fe, contando las buenas nuevas, contando una vida plena sobre la tierra que es posible, una vida de amor, de paciencia, de gozo, del poder de Dios aquí en la tierra. Es real, independiente de los tiempos, Dios es el mismo y su poder es el mismo. Y Dios nos llamó para eso. Entonces, siguiendo, Pablo le dice a Timoteo en el versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Cuando decimos no es de todos la fe, uno piensa que la fe se refiere también a la ley, y no es así. O que la fe, como es para todo, tampoco. No es de todos la fe, la fe es por el oír la palabra. La fe identifica a los escogidos de Dios. La fe no es de la ley. El sistema está basado en la ley. Entonces, la ley nos han dicho, póngale fe al ayuno, póngale fe al rito, póngale fe a eso. Entonces dice, no es de todos la fe. La fe es para la palabra, creer lo que Él hizo. Creer lo que Él hizo. Ejemplo, Cristo cuando tomó cuerpo se hizo pobre para enriquecernos. Por amor a ti, Él se hizo pobre para que no te falte nada hoy. Entonces, ¿por qué en un año tan difícil en el mundo natural, por qué a nosotros no nos va a faltar nada y estamos orando al contrario para en estos 3 años salir del crédito de la congregación? Cuando lo que se espera en estos años es que va a haber dificultad económica. Y nosotros estamos orando al opuesto, porque es el poder de Dios. Porque Él se hizo pobre para enriquecerte y nosotros salimos a hacer lo que nos corresponde y siempre el escogido de Dios va a encontrar. Siempre Dios va a dar provisión. En medio de la dificultad más grande, Dios le va a dar provisión a su pueblo porque Él venció la pobreza. Para el pueblo de Dios siempre va a haber una buena economía, pero eso es por fe, porque cuando salimos a ver los datos y los hechos, pues nos muestran otras cosas. Tú dices, no, está malo. No, para el pueblo de Dios siempre hay. Esa es la verdad. Entonces, familia, versículo 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Entonces, debemos de orar para que la palabra corra. El fin es de que nosotros no nos avergoncemos de predicar la palabra, la gracia.
Y resulta que es que uno mira al lado y nadie habla de la gracia. Al contrario, los amigos que asisten a otras partes le dicen a uno, la gracia es mala, la gracia es libertinaje, eso es una blasfemia. Entonces uno, Dios mío, y le habla aquí, va una parte, el otro otra parte, y como que todos hablan de lo mismo, parecido, y nosotros no. Entonces uno a veces, la persona si no está firme, como que duda, y no hablamos. Pero el amigo de acá sí le dice, luche, haga guerra espiritual con esa seguridad y con esa, que es la verdad, haga guerra espiritual. Le doy aceite, este aceite lo trajeron especial. Échelo, haga guerra espiritual en su casa para que el hogar tenga armonía, para que en su negocio le vaya bien. Esa persona no le da pena, no le da pena decir eso. O el otro le dice, vaya, hágase un exorcismo en la casa. Yo le llevo a un sacerdote, haga un exorcismo. A él no le da pena. Mira, no les da pena. Y nosotros, la palabra nos dice que hemos de predicar, que es contarla, nos da pena. Nos da pena decirle que estamos en el reino de la luz, que la oscuridad no tiene poder sobre nosotros. No, es que las matas de afuera se secaron todas. Me están haciendo brujería. No, yo tengo que ir donde un brujo. Y el amigo le acerca y dice, vengamos donde el adivino. Y a él no le da pena, no le da pena. Y a nosotros nos da pena decirle, oiga, las tinieblas no tienen poder. Ya no hay manera que le hagan daño a usted. No hay manera. Él nos libra del mal. No hay manera. Cuente la verdad. El diablo fue destruido. No hay manera que usted se pierda. Usted viene del cielo o va para el cielo. Usted hay una manera de vivir apartado del mal. Sí es posible. Sí es posible. Pero nos da pena. Y toda la gente hablando del universo que está trayendo. Es que el universo atrae. A él no le da pena decir que el universo atrae. Y a nosotros nos da pena decir que Dios es el que nos provee, que Dios nos guía, que Dios nos da. A nosotros nos da pena, pero a toda esta gente de acá no le está dando pena. Y cada día el mensaje es más fuerte. La Biblia desde el inicio, el único medio es predique el evangelio, contárselo al amigo. Por eso dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. El evangelio es lo que hizo Cristo cuando tomó cuerpo, murió y resucitó. Para finalizar, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Entonces, Pablo está orando y ora y da gracias por esto. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, Pablo da gracias a Dios porque al grupo de personas que estaban ahí reunidos escucharon la palabra y la escucharon como lo que es. ¿Cómo es? La palabra de Dios. Y no es algo de hombres, es de Dios. Algo que notamos es que Pablo dice que él predicaba la palabra de Dios. Él no predicó la ley ni doctrina de hombre. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la gracia, es el evangelio. ¿Qué es la palabra de Dios? Que sepas que Dios vive en ti, que Dios no habita en templos hechos manos de hombre. Por eso en la congregación nunca decimos, vamos a la iglesia. Nunca, porque la iglesia es donde Dios vive y Dios no vive en edificios hechos manos de hombre. ¿Dios dónde habita? En cada uno de nosotros. ¿No sabéis que fuisteis comprado por precio? Pero eso es por fe. Entonces nosotros, cada uno de nosotros somos la iglesia. Dios vive en nosotros. Eso es por fe. ¿Qué hacemos? Nos congregamos en una sede. Tenemos una sede física, tenemos un salón virtual, un canal de YouTube, pero nunca identificamos como la iglesia, sino un lugar donde
las iglesias, nosotros nos reunimos, es por fe. Entonces, la palabra de Dios es lo que hizo Cristo cuando tomó cuerpo, murió y resucitó. Se acerca el mes donde todo el mundo recuerda que Jesús murió y resucitó. Es un buen tiempo para que predique y le cuente al familiar y al amigo. ¿Usted sabe qué hizo cuando Jesús murió y resucitó? No, pues quedó todo lleno de sangre, el cuerpo vuelto una nada y le puso una espina y una corona y murió y que resucitó, es lo que yo sé. Ahí es donde usted le va a predicar la palabra. ¿Qué es predicar la palabra? Usted está sin pecado, estás limpio, eres santo. Pero yo todo lo que he hecho, sí, eres santo, solo que no lo sabías. Usted lo que tiene que contarle es la palabra, no más, que ya está bautizado, que está en el reino de la luz, que Dios tiene una vida plena sobre la tierra, que los deseos del corazón y sus anhelos se cumplen, que no hay que temer, ¿sí? Que nunca nos deja, nunca nos desampara. Y si me porto mal, me abandona, nunca te abandona. Si te portas mal, te va a disciplinar. Qué buena noticia, te va a disciplinar, nunca te deja, nunca te abandona. Te disciplina y vuelve y te coloca en el camino. Es un buen tiempo para que prediquemos la palabra. La palabra, el evangelio es lo que Jesús hizo cuando murió y resucitó. Dios te lo ha revelado para que lo contemos. No más. No convencemos a nadie, no obligamos a nadie. Solo dice el evangelio, predique. En ninguna parte del evangelio usted encuentre convenza o obligue. Usted no encuentra eso. Pero si hay un mensaje que es responsabilidad al que Dios llama, que es predique. ¿Qué es predicar? Contarle. ¿Qué es el evangelio? Es contarle la vida. Tenía problemas en el hogar y esto y ahora soy paciente. Sí, ahora hay amor, comprensión, que antes no. ¿Y quién generó eso? No, pues que Dios. ¿Y cómo así? No, que solo orar. Orar, sí, ole. ¿Y dónde hay que ir? A ningún lado. Dios vive en usted, hable con él. ¿Y cómo hablo? Como usted habla con un amigo. Dios, estoy aburrido, tengo este problema. Y usted se lo cuenta a Dios. Usted le dice a la persona, pero la persona como piensa que es pecador, no habla con Dios. Y le dice, no, ore usted por mí. No, usted le cuenta que él puede hablar con Dios y que él lo va a escuchar. Es un buen tiempo para que el medio está preparado, ¿sí? Está dispuesto a escuchar. Entonces dice que la palabra de Dios es según en verdad que es la palabra de él. Cuando nosotros predicamos, mucha gente dice, no, eso se lo inventó alguien. Tenemos que estar tranquilos. Dios nos lo mostró que es la verdad. ¿Qué es lo que hemos de hacer nosotros? Profundizar la relación con Dios cada uno. Si nosotros estamos firmes en esa relación, disfruta del reino aquí, de la cena. Recuerda que como congregación, apenas nos estamos tomando el agua, la entrada es la que viene el plato fuerte y luego el postre. Nosotros apenas estamos tomando el vaso con agua. Entonces, familia, ¿por qué hay que predicar? El versículo al final dice, la palabra de Dios actúa en vosotros los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo y ahora llama. Ese, ¿quién lo hace todo? Dios. Todo lo hace Dios. Entonces, familia, hay un solo método, un solo medio. Por eso, desde que inició la congregación, ¿qué es lo único que hacemos? Contar la palabra. Y ahora, pues ya aparte de la parte presencial, está la parte virtual y estamos orando para ser fuertes ahí, ¿sí? Porque es otro medio donde puede llegar a mucha más gente que, como decimos siempre, de pronto nunca los vamos a conocer, pero esas personas van a escuchar la palabra, que ya lo están haciendo. El canal de YouTube, hay gente que no conocemos, la están escuchando. Dios está haciendo en sus vidas, Dios la está transformando para su gloria. Para eso Dios nos llamó, a predicar la palabra, porque la palabra es la que hace en cada uno de nosotros. Entonces, familia, lo que viene es algo sobrenatural, lo que viene es los milagros en nuestras vidas. ¿Cuál es el milagro más grande? Profundizar la relación con Dios, por quien es quien genera vida en tu alma. Si Dios no genera vida en tu alma, se abren puertas como el alcohol, como la adicción al trabajo, como la adicción a las drogas, a los vicios,
a muchas cosas, porque yo necesito sentirme pleno y nada de eso te va a generar plenitud. Lo que te va a generar plenitud es tu relación con Dios. Ahí vas a disfrutar del trabajo, disfrutar de la economía, disfrutar de la familia, todo de la manera correcta. Y Dios nos llamó a esa vida para contársela a otros, para su gloria. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.